Hermanos, las 7 cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias, precisamente de Apocalipsis, son un mensaje a la iglesia de Cristo de todo el mundo, para su iglesia de los últimos tiempos. Un mensaje para cada miembro en particular, un mensaje de Dios para ti. Y como dice el Señor, y lo hemos estado repitiendo ya por 6 semanas, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que ¿quién? El Espíritu Santo, a través de la Santa Palabra, está hablando a la iglesia y te está hablando a ti. Por eso dice el Señor, si tienes oído, y claro que tienes oído, entonces escucha, atiende, recibe la palabra de Dios. Hermanos, en esta carta a la iglesia en Filadelfia, Jesús nos llama a esperar su segunda venida. Vamos a leer el versículo 1, el 7, por favor, es el primer versículo de esta carta a la iglesia en Filadelfia. Versículo 7, lea conmigo, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a notar qué es lo que quiere decir aquí. Dice, se presenta Cristo. Inmediatamente se presenta delante de la iglesia y es el que le habla a la iglesia, el que dice esto. Y dice, se presenta como el santo, como el verdadero, como el que tiene la llave de David, como el que abre y ninguno cierra. Vamos a ver en nuestro proyector, tenemos el santo. Vamos, si está ahí, lo lee conmigo, por favor. Dice, el santo. Otra vez, el santo, perfecto, puro y apartado. Ahora, lo que quiere decir esto, hermanos, dice, él se presenta como el santo. Quiere decir el que es totalmente perfecto, el que aborrece el pecado. Escuche, el que es diferente y apartado de todos los demás. O sea, no hay nadie como él, es incomparable. Vamos a leer Isaías 41:14, lo tenemos en nuestro proyector. Entonces, ayúdenme a leer fuerte, por favor. Dice así: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros, socorro de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. El Santo de Israel es tu Redentor. Jesucristo es el Santo de Israel. Esto dice el Santo cuando se presenta. Pero también dice el verdadero. Vamos a avanzar, por favor. El verdadero, ¿qué dice ahí? Cuando Él se presenta ante la iglesia y dice que es el verdadero, quiere decir que Él mismo es la verdad. Él es la verdad, Él es real y es el único Dios. Vamos a leer Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Noten las cosas hermosas que dice. ¿Había algo más? ¿Qué más dice? Mas Jehová es el Dios verdadero, dice. Él es Dios vivo y Rey eterno. Entonces Jesucristo se está presentando ahora a la iglesia y le dice, yo soy el verdadero, ese Dios vivo, ese Dios real. Pero también dice, Él es la verdad perfecta. Él es la verdad perfecta. Vea cómo se presenta Jesús. Y de verdad que causa así como una conmoción. Él es la verdad, Él no tiene la verdad. Él no tiene la verdad. Él no trae la verdad solamente. O sea, Él mismo es la verdad.
Y por eso en el Antiguo Testamento dice que Él dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Claro que cuando ya llegas al Nuevo Testamento, por eso decimos, la Biblia es una revelación progresiva. Fue avanzando. Cuando ya llega acá en el Nuevo Testamento, al final dice Jesucristo, yo soy la verdad, yo soy el verdadero. El que sabe toda la verdad, el que dice toda la verdad, el que actúa siempre con la verdad, el único que es Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? Entonces, podemos entender que Jesucristo es Dios. Ahora, aquí, hermanos, podemos notar que de acuerdo a lo revelado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se complementa ya la enseñanza para decirnos que Jesucristo es Dios verdadero. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, vamos a ver, ya hemos dado algunos textos de la Escritura, pero vamos a ver Primera de Juan 5:20. Vamos a leer acá Primera de Juan 5:20, dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es. Pero no había dicho él ahí en Apocalipsis, yo soy el verdadero. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios y... ¿Ve? La Escritura va completando. Por eso se acuerda cuando hemos hablado, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia se interpreta por ella misma. Entonces, cuando notamos algún pasaje un poquito, digamos, un poquito difícil de entender, otros pasajes nos van dando luz y nos van aclarando. Como en este momento dice que estamos en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y también la vida eterna, la vida eterna. Bueno, también dice que Él tiene la llave de David. Si lee acá arriba, por favor, tiene la llave de David. ¿Qué significa? El Rey eterno. Ahí cuando dice el que tiene la llave de David, lo que está diciendo es el que se ha sentado en el trono de David. El Rey Mesías prometido, desde muchos cientos de años allá, el Rey Mesías prometido, que traería el reino de los cielos y que reinaría eternamente y para siempre. A ver, vamos a ver la Escritura, porque usted dice, ¿de dónde saca esas ideas, pastor? Ahí nomás dice que el que tiene la llave de David. Pero vamos a ver, Primera de Crónicas 17, 11 al 14. Cuando esté acá dice amén. Y vamos a leer con ánimo. Dice todos juntos: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será... ¿Cómo será su trono? Firme. ¿Y para cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, cuando habla ese pacto que hizo Dios con David, acerca de la promesa de que vendría uno que sería el Rey eterno y para siempre, era una profecía mesiánica hablando de Jesucristo. Y por eso ahora Jesucristo dice, soy el que tiene la llave de David. O sea, soy el Rey eterno, soy el Rey Mesías, el prometido, el libertador, el que trae el reino de Dios a la tierra. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que quisiera que leyéramos, Jeremías 23, 5 al 6, ¿cómo dice? He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá,
será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Cuál será su nombre? Es tremenda la palabra profética. Está hablando, dice, allá en los postreros días, en los últimos días, dice, voy a levantarle a David, o sea, al rey David, de su descendencia, dice, voy a levantar uno que será renuevo justo, y va a ser rey, y va a tener la justicia y la verdad, el juicio va a estar en su mano. Dice, pero en sus días, cuando él venga, va a venir la salvación, y va a venir el reino de Dios, y se va a establecer. Pero dice, y este será el nombre con el cual será llamado. El nombre de Jesucristo es Jehová, justicia nuestra. Luego seguimos avanzando. Dice también que es el que abre y ninguno cierra. Si nos ponen el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué dice ahí? Ok, lo que quiere decir cuando el Señor dice que Él es el que abre, dice, yo soy el que abre y ninguno cierra. O sea, el poder que Él tiene, nadie puede detenerlo y nadie puede estorbarlo. Si Él abre, no hay quien cierra. Pero si Él cierra, no hay quien pueda abrir tampoco. Quiere decir que Él tiene todo el poder y toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en todo el universo. A Cristo sea la gloria. Esto habla, hermanos, de que Cristo tiene el poder de abrir las puertas de su reino, pero también el poder de cerrarlas. A sus siervos les ha entregado el evangelio para que lo prediquen, pero solo Él puede abrir o cerrar. Entonces, aquí en esta presentación podemos concluir que Jesucristo es el Rey eterno, el Dios santo y verdadero, el que tiene toda la autoridad y todo el poder, y el que ha traído y trae el reino de los cielos a esta tierra. Vamos a leer el verso 8 en Apocalipsis 3:8, para que avancemos. Dice, ayúdeme a leer, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes qué? ¿Qué pasó? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire qué hermosas palabras del Señor Jesús a la iglesia en Filadelfia. Qué hermosas palabras. Le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Dice, pero he puesto una puerta abierta delante de ti. Ahora esa puerta que he puesto abierta, nadie la va a poder cerrar. Y luego le dice, porque aunque tienes poca fuerza, no eres tan fuerte, no eres tan grande, no eres tan rica, no tienes grandes programas, no tienes unas actividades muy complicadas. Dice, tienes poca fuerza. Pero hay algo maravilloso que le dice el Señor. A pesar de ello, has guardado mi ¿qué? Mi palabra, y no has negado mi nombre. Mire qué hermosa aprobación del Señor para su iglesia. Has guardado mi palabra. Esto significa dos cosas, hermanos. Primero, guardar su palabra es no dejarse llevar por falsas doctrinas, no mezclar la doctrina bíblica con paganismo, ocultismo, judaísmo, ni humanismo. Ya hemos hablado un poquito de filosofías en los sermones pasados. Segundo, guardar la palabra no solamente como un conjunto de doctrinas, o sea, no solamente conocer las doctrinas verdaderas como se le conoce la sana doctrina, no solamente tener un conjunto de doctrinas verdaderas, sino vivirla, ponerla en práctica. Vivirla, ponerla en práctica. Esto es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Dice, ustedes han sido oidores y hacedores de la santa palabra. ¿No suena maravilloso, hermanos? Creo los otros mensajes en algunas partes eran como bastante fuertes.
y las quejas del Señor contra las iglesias en los otros mensajes, algunas veces era bastante desesperante. De hecho, era muy triste que el Señor pudiera decirle así a la iglesia, pero a esta iglesia no tiene ninguna queja, hermanos. No hay queja para esta iglesia, por el contrario, le dice, tú pareces una iglesia pequeña, tú pareces una iglesia con poca fuerza, tú no tienes grandes edificios o grandes programas, tú no tienes dinero, dice, pero has guardado mi palabra, no te has dejado arrastrar por las falsas filosofías o por las doctrinas equivocadas, no has permitido que se mezcle la doctrina bíblica con otras doctrinas equivocadas, y sobre todas las cosas, dice el Señor, has guardado mi palabra, la has puesto en práctica, has vivido, por lo tanto, tu vida es un testimonio glorioso para el nombre de Cristo Jesús. Que alguien diga gloria a Dios. Porque si algunas veces la palabra es dura y viene y nos toca el corazón y a veces nos hace sentir un tanto, no sé, tristes, también a veces el Señor muchas veces viene a decirnos sus hermosas palabras. Has guardado mi palabra, iglesia de Jesucristo, la has puesto en obra y has dado un testimonio adecuado, has guardado mi palabra. Suena maravilloso. Y también le dice, no has negado mi nombre, o sea, no te has avergonzado de mí. A pesar de la crítica, persecución y de la oposición, no tienes miedo de proclamar el evangelio. Has sido valiente, no has perdido de vista la visión y no has perdido la misión que te encargué, dice el Señor, porque tenemos que recordar que la misión de la iglesia es la predicación del evangelio. Y le dice a la iglesia, no has negado mi nombre, o sea, has predicado el evangelio. Miren, Romanos 1:16. Romanos 1:16, si está en el proyector, me dice amén. Vamos a leerlo. Dice, porque no me avergüenzo, porque es para ¿a quiénes? Ese versículo está tan pequeño, pero resume como, mire qué hermoso dice, porque no me avergüenzo. No tienes por qué avergonzarte, no te debe de dar pena cuando es que hay que compartir el evangelio, algunas veces orar en público, algunas veces decir que soy cristiano. No te tiene que dar pena ni vergüenza, no te avergüences del evangelio, dice, porque es poder de Dios. Tenemos que entender, es el poder de Dios que ha enviado para que traiga el conocimiento de la salvación. Es el poder de la iglesia. La iglesia predica y se llena del poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios, dice, ¿para qué, hermanos? Para salvación. La iglesia no debe de olvidar esto. Se recuerda que en algunos otros mensajes, como el otro mensaje era, la iglesia se predica a ella misma, trata de traer gente a través de programas, a través de regalos, a través de, la iglesia vende a la iglesia como esta es la mejor agua, y ahora dicen, esta es la mejor iglesia. La iglesia no tiene que ofrecer a la iglesia tiene que ofrecer y predicar a Cristo y a este crucificado y a este resucitado como el único medio de salvación. Y por eso le dice el Señor en la palabra, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para traer el conocimiento de la salvación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús, para todo aquel que en Él cree. Así que le dice a esta iglesia este bonito reconocimiento. Dice, tú has entendido que la razón para la cual existe la iglesia, o una de las razones para la cual existe la iglesia, es para predicar el evangelio. Nunca la iglesia debe de olvidar esta razón de su existencia, hermanos. Nunca debemos de tirarnos a hacer una cantidad enorme de actividades y lo último que queda en la actividad de la iglesia es el evangelismo. Tenemos que buscar las maneras de predicar el evangelio personalmente, en nuestra familia y como congregación. Y tenemos siempre que estar motivándonos y diciendo, recuerden que una de las razones principales para lo cual existe la iglesia es para predicar el evangelio. Y aunque a nuestro alrededor hay una cantidad enorme de iglesias con muchos programas que algunas veces tú ves y oyes y sabes y piensas, ¿no sería bueno que la iglesia no existe para llenar algunos
otros huecos o vacíos. La iglesia existe para predicar el evangelio. Y entonces tenemos que meternos, hermanos. Tú tienes que predicar el evangelio personalmente. En tu familia y dentro de tu familia y dentro de tu hogar se tiene que predicar el evangelio. Y la iglesia como congregación tenemos que seguir buscando las maneras de seguir predicando el evangelio de Jesucristo. La iglesia tiene que vivir para predicar y tiene que predicar para vivir. Cuando la iglesia deja de predicar el evangelio, la iglesia empieza a morir espiritualmente y luego se mete en toda cantidad de ideas falsas, etcétera, etcétera. La iglesia tiene que proclamar el evangelio, las buenas noticias de salvación por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Tiene que llamar al pecador al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo como el único medio de salvación. Diga gloria a Dios. Una iglesia viva y verdadera es aquella que guarda la palabra de Dios, la enseña y la vive. Es una iglesia que predica a Jesucristo como el único Salvador. Y esta es precisamente la aprobación que le da a la iglesia en Filadelfia. Una iglesia con poca fuerza, no muchos miembros, no mucho dinero, no mucha organización, no muchas actividades, pero esta iglesia es una iglesia reconocida por el Señor. No hay queja. Por lo tanto le dice, porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra, y has predicado el evangelio, le dice el Señor, yo por lo tanto te he abierto una puerta la cual nadie puede cerrar. Esa puerta significa, hermanos, que le ha abierto el reino de los cielos, que tiene entrada y libre acceso, que son o somos herederos del reino de los cielos. Pero además, dice, les he abierto puerta grande y eficaz para la predicación del evangelio, la cual nadie puede cerrar. Seguirán predicando el evangelio con poder y con valor a pesar de cualquier oposición. Seguirán ganando gente para Cristo. Que así sea con la iglesia Maranata. ¿Cuántos dicen amén? Verso 9, vamos a leer el verso 9. Dice Apocalipsis 3:9, ayúdenme a leer. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Recuerde que aquí el Señor Jesús llama a los judaizantes, o sea, algunos judíos de nacimiento, que estaban persiguiendo a la iglesia y que estaban tratando de hacer que la iglesia hiciera cosas como tienes que guardar el sábado, tienes que guardar la ley de Moisés para salvarte, tienes que hacer muchas prácticas y ritos que eran parte del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto, pero una vez venido Cristo Jesús y la gracia en Cristo Jesús, el Antiguo Pacto había perdido su utilidad, porque una vez que está Cristo ya no se necesita de ello. Pero estos judaizantes estaban donde quiera persiguiendo al Señor Jesús, al perseguir a su iglesia, y estaban tratando de meter a la iglesia, tienes que guardar el sábado, si no te reúnes el sábado, tú no eres de Dios, y tú no eres, y a los gentiles les decían, ustedes no pueden ser el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios somos nosotros los judíos, y por eso ahora le dice el Señor, esos judíos que son sinagoga de Satanás, porque incluso crucificaron a Jesucristo, y no han querido recibirlo como el Mesías, el Salvador del mundo, un día van a tener que reconocer, porque no, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios son aquellos judíos y gentiles que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Bueno, dice, déjenme leerle aquí. Dice que a estos, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Todos los que se oponen a ti, iglesia de Cristo, los que te critican, los que buscan problemas, los que te desprecian,
Todos ellos van a ser humillados y van a tener que reconocer que tú, iglesia de Cristo, eres mi especial tesoro, y que tú, iglesia de Cristo, has recibido mi amor, te he amado con amor eterno. Dice, y van a tener que reconocer que yo te he amado. El Señor te ama, iglesia de Jesucristo, hermano y hermana. Hoy recibe esta palabra del Señor. Dios te ama, Cristo te ama, eres especial para el Señor. Si estás pasando por algún problema, si tienes algún tiempo de soledad, si hay algo que te hace sentir, ¿quién soy yo? ¿Qué valgo yo? ¿Qué he hecho? ¿Qué he logrado? Y te sientes como poca cosa, hoy el Señor te dice, yo te amo. Simplemente te amo de una manera súper especial. Bueno, dice que nos ama con amor eterno. Te he hecho parte de mi reino. Dice, aunque algunas personas no lo crean o no les guste, dice la Escritura, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. Cristo ama a la iglesia. Vamos al versículo 10, Apocalipsis 3:10, para irle avanzando. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, dice ahí en el verso 10, por cuanto has guardado mi palabra y la has guardado con paciencia, y algunas veces has tenido grandes problemas, y algunas veces has tenido grandes luchas, por ahí te han criticado, por ahí han hablado mal de ti, por ahí has tenido en tu interior luchas incluso espirituales, y a veces has estado sometida a un estrés o a un tiempo de depresión o de tensión, sea físico, emocional o espiritual. Dice el Señor, y has seguido adelante, guardando mi palabra, predicando el Evangelio. Dice, yo te voy a guardar. Yo estoy contigo. ¿Acaso no lo dijo Jesús, hermanos, antes de partir a los cielos? He aquí yo estoy con ustedes. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días, hermanos? Todos los días. Hoy está contigo. El Señor Jesucristo hoy está contigo, y está cada día y estará cada día hasta el fin del mundo. No desmayes y no te rindas y no te desesperes. Yo estoy contigo y mi amor te lo ofrezco continuamente, dice el Señor, y por la eternidad. Así que Él te va a ayudar. Dice, yo te voy a librar, yo voy a estar contigo, voy a ser tu fortaleza, te voy a dar paz, te voy a dar la fuerza, el ánimo que necesites. Mi presencia te acompañará. Y también habla, bueno, en una manera habla de cuando pasamos por pruebas, situaciones difíciles, angustias, lágrimas, sufrimientos, todo, dice, Él va a estar con nosotros para traernos liberación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga, el Señor está conmigo, y Él me ama con amor eterno. Él es mi fuerza y mi fortaleza. No temeré. Y finalmente trae una connotación ahí, hermanos, que dice que a los que guardan su palabra y predican el Evangelio serán librados del juicio y de la hora de la prueba en el fin del mundo. O sea, van a ser protegidos en esa hora final, cuando el Señor regrese de ese momento tan desastroso. Van a ser protegidos y guardados. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, ahí en el versículo 11, vamos al versículo 11, dice la exhortación, dice el Señor, he aquí, ¿qué? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Y entonces, retén lo que tienes, ¿para qué? Para que ninguno tome tu corona. Entonces,
después de esta aprobación y reconocimiento tan hermoso, el Señor exhorta a la iglesia, pero no en el sentido, nosotros pensamos cuando oímos exhortación, pensamos es un regaño. Exhortación es un llamado a seguir lo que el Señor nos dice. Y en esta hora el llamado del Señor es: he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. He aquí, yo vengo pronto. La primera parte del llamado, el Señor nos llama a esperar su segunda venida. El Señor nos llama a esperar su segunda venida. Hermanos, la segunda venida de Cristo es la esperanza gloriosa del cristiano. El día y la hora de su venida nadie lo sabe y debemos de estar expectantes. Él regresará como lo prometió. Debemos desear que Cristo regrese. La verdadera iglesia de Jesucristo cree y espera la venida de Cristo Jesús. Es que ahora, hermanos, algunos llamados cristianos dicen: realmente no sabemos si Cristo regrese. Quizás fue una idea como para dar ánimo a la gente. Imagínense, estaban siendo perseguidos, decapitados, encendidos en una madera, les echaban brea y los prendían. Imagínense los cristianos mirar a sus hijos muertos a filo de espada. Era una cosa terrible. Quizás el Apocalipsis era una manera simbólica nada más de decirle: ten esperanza. Pero ¿sabe que hay algunos llamados cristianos que dicen: quizás Jesucristo ni regrese, o quizás ni siquiera exista el cielo? Si alguien no cree que Jesucristo regresa, no puedo llamarle cristiano. Estaría yendo contra toda la verdad de Jesucristo. He aquí vengo pronto. Estaría diciéndole a Cristo: eres un mentiroso, Señor, con todo respeto. Ni siquiera puedo decir así. Pero cualquiera persona que diga que no cree en la venida de Cristo no puede ser cristiana. Y no puede ser la iglesia, porque la iglesia de Cristo cree en la venida, en el regreso de Cristo Jesús. Cree en las palabras del Señor: he aquí vengo pronto. Y la iglesia está esperando la venida de Jesucristo. Cuando Cristo, el Rey Mesías, manifieste la gloria total de su reino y venga y juzgue con justicia. Pero en algunos casos ocurre lo que Cristo advirtió. Cristo lo advirtió, que algunos empezarán a dudar y algunos empezarán a decir que no viene, o empezarán a decir como que el Señor se tarda, ¿no? Como que el Señor se tarda. Vamos a ver si es cierto. Mateo 24, 48 al 51. Si está aquí en el proyector, me dice amén. Vamos a leerlo. Dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber vendrá el Señor de aquel siervo, ¿y qué? Duramente. Y será el lloro. El Señor Jesucristo lo advirtió. Dice: el siervo malo, el creyente malo, de repente va a decir: a lo mejor ni viene, a lo mejor ni hay cielo, ¿quién fue y regresó? Y todas esas cosas que a veces se dicen. Bueno, y entonces el Señor dice que es un mal siervo. Pero la declaración fuerte es: no sabe, no se va a preparar porque piensa que no viene Cristo. Y no va a estar preparado, y cuando venga el Señor de repente le va a sorprender. Dice: va a tomar ese siervo y lo va a poner en ese lugar terrible. Pero para esta iglesia que sí guarda la palabra del Señor, guarda la palabra del Señor. Todo lo que dice Dios en su palabra, yo lo creo, hermanos. Todo lo que dice Dios. Él dice que Jesucristo regresa y lo creo. Han pasado 2000 años desde que se fue y creo y sigo esperando la venida de Cristo Jesús, y se tiene que cumplir porque su palabra permanece para siempre. Ahora recuerde que el Señor regresa
para recompensar a cada uno según sus obras. En Apocalipsis 22:12, ese no lo tenemos en el proyector porque usted tiene Apocalipsis abierto, ya vamos a acabar, busque 22:12. 22:12. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Faltan algunos cuantos, cuando lo tengamos. Es el último libro, Apocalipsis 22, es el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, está cerrando la revelación y mire las palabras del Señor precisamente. Si lo tenemos, vamos a leer Apocalipsis 22:12, dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar ¿a quién? A cada uno según sea su obra. Dice, aquí vengo pronto. Está cerrando ya. Apocalipsis está terminando en el capítulo 22 y el Señor Jesucristo está dando las últimas palabras y dice, aquí vengo pronto, como cerrando la Biblia para decir, espera el regreso del Señor, espera la venida del Señor. Y dice, aquí vengo pronto, pero ¿sabes qué? Vengo con mi galardón, vengo con mis premios, vengo con mis recompensas para darle a cada uno de ustedes, de acuerdo a como sea su obra o su labor o su servicio o su trabajo. Así que no te hagas a un lado, ni te quedes atrás, ni estés pensando que otros lo hagan, sino hermano y hermana, vamos a recibir de acuerdo a lo que hayamos hecho. Entonces nosotros podemos decir, si la salvación no se merece y es por gracia solamente, el premio y la corona será así por lo que hayamos hecho. Por eso necesitamos trabajar incansablemente y necesitamos ser fieles hasta la muerte para que la recompensa y el premio que el Señor nos dé sea maravilloso. Versículo 20, por favor, de Apocalipsis 22, versículo 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora, mire lo que ya vimos. El Señor va a recompensar, así que, pastor, no se cansa. Sabe que hay pastores que me han dicho, ¿tú cuándo vas a pararle? Cuando me vaya con el Señor. Porque quiero ser fiel hasta la muerte. Pero también quiero que mis recompensas sean hermosísimas. Así que no te detengas. Dice, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Dile a alguien, retén lo que tienes. Otra vez, por favor. Eso quiere decir, hermanos, dice, ese gran amor que tienes por Cristo, guárdalo. Sigue guardando mi palabra. Iglesia de Cristo, sigue guardando mi palabra. Hoy por hoy hemos visto cómo hay iglesias o denominaciones llamadas cristianas que ya no creen que la Biblia es la palabra de Dios. O que tiene algunos errores, o que algunas partes sí y algunas otras partes no, o que ellos pueden determinar cuáles cosas se deban de enseñar y cuáles no, cuáles se puedan aceptar y cuáles no se deban aceptar. Ahorita hay una discusión grande, ya se lo he dicho, se lo sigo repitiendo porque esto sigue llenando y hay muchas iglesias que se están saliendo del evangelio del Señor Jesucristo. Todavía se está definiendo si la iglesia seguirá diciendo que homosexualismo y lesbianismo y algunos otros inmoralidades sexuales son pecado, o tenemos que cambiar y decir es una manera de vivir y no tenemos que meternos con nadie. Y eso por eso dice el Señor a esta iglesia, has guardado mi palabra, has guardado mi palabra, has cuidado que lo que yo digo sea respetado y además lo vives y lo pones en práctica. Retén lo que tienes, iglesia Maranata, guarda la palabra del Señor. Y aunque a veces la palabra sea dura y difícil, si es la palabra del Señor es lo que permanece para siempre.
Predica el Evangelio. No dejes de predicar el Evangelio. No dejes de predicar el Evangelio. Hoy casi no se predica el Evangelio. La iglesia cristiana no predica el Evangelio. Entonces necesitamos volver a esta continua predicación del Evangelio, a esta constante, hermanos, predicación del Evangelio. Todo el día, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo, dice el libro de Hechos, hablando de la iglesia del primer siglo. Pero hoy, las únicas veces que la iglesia predica el Evangelio es cuando dicen va a haber una campaña evangelista, va a venir un predicador, un evangelista a predicar, y a veces lo que predica no es el Evangelio, porque predica prosperidad, porque predica cualquier otra cosa, pero no el Evangelio de Jesucristo. Pero no es una tarea solo de los evangelistas. Predicar el Evangelio es tu tarea, hermano y hermana. Es mi tarea y tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo. Retén lo que tienes. Cuida el Evangelio de Jesucristo y predícalo. Y no dejes que nadie tome tu corona. Sigue trabajando y luchando por Cristo y por su iglesia. Recuerda que tu recompensa será el Señor quien te la dé. Y te la va a dar de acuerdo a lo que hayas hecho. Así que cree y espera la venida del Señor. Cree y espera la venida del Señor. Sigue guardando la palabra y sigue predicando el Evangelio. Al que venciere. Vamos al final ya porque 3:12, por favor. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Déjelo ahí. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Hay una promesa hermosa, dice: al que guardare mi palabra y predique el Evangelio, hasta que yo venga o hasta que vaya a mi presencia, el Señor le dice, va a ser columna en el templo de mi Dios. Las columnas son símbolo de seguridad, estabilidad y unidad. Lo que quiere decir es, tú vas a ser parte de la iglesia de Cristo y vas a vivir en una perfecta unidad con Cristo, con Dios, con tus hermanos. Y vas a vivir de una manera segura y estable y vas a morar por la eternidad con Dios, y todas las promesas que el Señor hizo a su iglesia, tú las vas a disfrutar. Te voy a hacer justicia, dice el Señor, te voy a hacer justicia ante todos los que te criticaron, te persiguieron y dudaron de ti, y vas a disfrutar eternamente de la comunión con Dios. Después dice también, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él, ¿qué? En el 12, seguimos leyendo, y escribiré sobre él el nombre de ¿quién? Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Escuche lo que Jesucristo está diciendo: al que venciere, le voy a hacer justicia ante todos los que le criticaron, le persiguieron y les hicieron sufrir. Vas a disfrutar de la presencia eterna y de la comunión con Dios. Y dice, y voy a escribir el nombre de mi Dios sobre él o en su frente. Eso significa que vas a ser propiedad, vas a ser sellado como propiedad de Dios y vas a ser reconocido delante de todos los ángeles como una hija, como un hijo de Dios, y delante de todo el mundo, que tú perteneces al Padre Celestial, que eres propiedad de Dios y lo eres eternamente. Escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Esto significa que los creyentes van a ser sellados y van a ser llamados miembros de la iglesia de Cristo de todo el mundo y de todos los tiempos, hermanos, desde Adán hasta el último creyente. Cuando Cristo regrese, esa será la nueva Jerusalén, o la iglesia, la esposa del Cordero. Dice, y vas a estar ahí y vas a recibir todos los honores y las bendiciones que el pueblo de Dios reciba, y vas a ser parte de la esposa del Cordero y disfrutarás de una relación tan íntima y amorosa, tan hermosa y tan gloriosa con Cristo por toda la eternidad. Disfrutarás de la presencia de Dios y reinarás con Él por los siglos de los siglos. Finalmente dice, escribiré sobre Él mi nombre nuevo. Escribiré sobre él mi nombre nuevo. Le voy a leer este pasaje donde dice Jesucristo, que es Apocalipsis 19:12. Bueno, búsquelo ya y se pone de pie para que acabemos. 19:12. Porque si yo lo leo, a lo mejor, póngase de pie, vamos a leer 19:12.
Acá habíamos leído que dice el Señor, escribiré sobre él mi nombre nuevo. Jesucristo está diciendo que tiene un nombre nuevo. Escribiré sobre él mi nombre nuevo. Si lo tenemos, diga amén. Vamos a leer, dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Hay un nuevo nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que hay cosas que nos esperan allá en los cielos que ni siquiera tenemos idea o pensamiento. Quiere decir que Jesucristo es el eterno y el infinito Dios, y las cosas que conocemos de Jesucristo, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, son apenas unas cuantas, pero todavía hay mucho que conocer de Dios, de Jesucristo. Estaremos eternamente descubriendo las grandes maravillas y las grandes o las cosas hermosas de Dios, porque Jesucristo tiene un nuevo nombre. O sea, hay cosas muy profundas todavía que vamos a encontrar. Hermanos, Jesús nos llama a esperar su venida y nos recuerda que Él es el Dios santo y verdadero, el Rey eterno que tiene el poder en su reino y que cuida de su iglesia, que debemos esperarle guardándonos de falsas doctrinas y filosofías contrarias a su santa palabra, que debemos esperarle viviendo y practicando su santa palabra, que debemos predicar el evangelio con valor y con urgencia para que otros sean salvos, que habremos de disfrutar y participar de su reino eterno, pero que además habrá de recompensar todas las obras y los servicios y los trabajos que tú hagas para el Señor. Él te habrá de recompensar. Diga gracias, Dios. ¿No nos mueve esto, hermanos, a seguir luchando por Cristo y por su iglesia? ¿No nos mueve a seguir queriendo trabajar para que el reino de Dios siga llegando a otros hogares y a otras personas? ¿No nos mueve saber todas estas cosas y saber que Cristo viene pronto para que nos entreguemos a Él con más corazón? Hermanos, debemos de ser movidos a esperar la venida de Cristo Jesús. ¿No nos mueven las palabras del Señor que dice, aquí vengo pronto, para que le anunciemos con mayor valor y con más orgullo para que otros sean salvos? ¿No es verdad que anhelamos la venida de Cristo? ¿Cuántos quieren que Cristo regrese? ¿Cuántos quieren que Cristo regrese? Entonces, si así lo pensamos y lo creemos, junto con el Espíritu Santo, a las palabras del Señor Jesús, he aquí vengo pronto, junto con el Espíritu Santo debemos de decir, ven Señor Jesús. Diga, ven Señor Jesús. Entonces, vamos a orarle al Señor que nos guarde y que esta palabra tan hermosa sea para nosotros, Iglesia Maranata. Cierre sus ojos, no se distraiga. Vamos a orarle. Padre, hemos leído en tu santo libro la palabra de Cristo, la carta de Cristo a la iglesia en Filadelfia. Ese mensaje hermoso a que espere el regreso, la venida de Cristo, cuando Cristo le va a hacer justicia y cuando Cristo va a recompensar todos sus trabajos, todo lo que ha hecho por él. Pero gracias, Señor, que la aprobación y el reconocimiento para esta iglesia es: has guardado mi palabra y has predicado el evangelio de Cristo y has dado un testimonio glorioso. Señor, bendecimos y exaltamos tu nombre. Y aunque era una iglesia con poca fuerza de acuerdo a lo que pensamos como seres humanos, porque no tenían mucho dinero, porque no había una iglesia muy grande, porque su edificio no era tan grande y no habían tantos programas, pero aunque tenía poca fuerza, era una iglesia a la que le reconociste que había guardado tu santa palabra y había predicado a Jesucristo. Señor, que nunca olvidemos que tu iglesia verdadera debe guardar tu santa palabra, que tu iglesia verdadera debe seguir predicando a Cristo como el único Salvador, que tu iglesia verdadera espera el regreso, la venida de Cristo Jesús, y que mientras lo hace seguiremos luchando y seguiremos trabajando por Cristo y por su iglesia. Bendito sea tu santo nombre. Ven, Señor Jesús. Y mientras vienes,
Llénanos con tu Espíritu Santo. Y la iglesia dice: